esa gente, entre otras cosas, tendría que tener unas características físicas muy diferentes a las nuestras. Una estatura mayor, al estar sometidos a una menor fuerza de gravedad. Tendrían que ser mucho más vulnerables a las radiaciones solares o a las inclemencias del tiempo, más delicados, por llamarlo también coloquialmente. Hay otra versión, digámoslo así, más light, en la cual los intraterrestres no habitarían en el interior de una esfera, sino que habitarían en una extensa y vasta red de galerías que conformarían lo que sería una especie de queso gruyere en la corteza de nuestro planeta. Esa, digámoslo así, es la más creíble desde el punto de vista del sentido común. Y esos habitantes no tendrían por qué ser sustancialmente diferentes de nosotros. Espera, pero ¿serían restos de una civilización antigua, de la Atlántida, que de repente entraron dentro, extraterrestres que se han refugiado ahí? ¿Quiénes serían, no? ¿Cuál sería el origen de esos supuestos seres que habitarían el mundo intraterreno? Hay una teoría que afirma que de alguna manera alguien se pudo refugiar ahí por factores de inclemencias exteriores, una glaciación, etcétera, etcétera, y encontrarse, por mero azar, algún tipo de condición favorable en algún sistema de grutas, bien sea porque estaban calentadas por energía termal, por el propio calor de la Tierra, bien sea que estaban iluminadas por una fosforescencia natural, etcétera, etcétera, que les permitió de alguna manera llevar una vida de trogloditas, pero mucho más ya sin salir del interior de la Tierra, y bueno, de esa manera evolucionar. Curiosamente, esto que nos puede parecer tan exótico, en la Escocia del siglo XIII sucedió. ¿En la Escocia del siglo XIII? De hecho, hubo un clan que de alguna manera se convirtieron en trogloditas y vivían profundamente en cavernas, de las que curiosamente tanto se había desviado sus costumbres de ese aislamiento del resto de la humanidad, que se habían convertido en caníbales y salían de esas galerías en hordas en busca de presas humanas para luego devorar dentro de sus guaridas, ¿no? En realidad, prácticamente cualquier cosa es posible si hablamos del ser humano, que tiene esa capacidad casi mágica de adaptarse a las condiciones más extrañas y más difíciles. En un minuto, ¿serían gigantes estos seres? Si hubiesen evolucionado dentro de ese interior de la Tierra, tendrían que serlo, puesto que habrían estado sometidos a una gravedad menor. De hecho, serían gigantes igual que los dinosaurios eran gigantes, cuando, y esto tiene parte que ver con lo que vamos a citar más tarde, cuando la Tierra también era de menor tamaño y ellos también estaban sometidos a una gravedad menor. Es curioso porque incluso en España, en muchas regiones se habla de que han visto gigantes salir de agujeros, de cuevas del intramundo, ¿verdad? Sí, además, curiosamente, todas esas tradiciones que hablábamos antes, prácticamente universales, en China, por ejemplo, los gigantes también viven bajo tierra. Es curioso cómo muchos de esos intraterrestres, de esos seres folclóricos que habitan el interior de la Tierra, son gigantes, lo cual tiene una cierta concordancia con lo que establecería la ortodoxia de los números, que tendrían que ser unos seres evolucionados en ese entorno. Curioso. Y luego continuamos. Nuestro primer tema habla de la Tierra hueca, enseguida algunas pruebas científicas, entre comillas, de que puede ser eso cierto. Después de esa segunda introducción seguimos dando datos. Fue a primeros del siglo pasado, cuando un marino americano, el almirante Byrd, relataba el insólito encuentro en un lugar desconocido en medio de los hielos de la Antártida. Allí, en medio de una geografía helada, existían animales y aves imposibles para aquellas latitudes. Extrañas aves y una temperatura poco común para el lugar hablaban de un territorio desconocido. Él mismo llegó a asegurar que allí mismo se encontraba la entrada hacia la Tierra hueca. Desde entonces, han sido muchos los que han especulado con esta posibilidad, buscando pruebas de ello por todo el mundo.
Nosotros seguimos nuestro viaje tras los restos de esa teoría, tras las huellas de la Tierra hueca. Bueno, ahí está la introducción, pero antes unas cuantas preguntas. ¿Qué hay de cierto sobre el dato de que la Luna esté hueca, incluso que sea artificial? Porque al parecer, discúlpame, cuando soltaron el módulo espacial provocó un seísmo en la superficie lunar mayor de lo esperado, que hizo suponer que está hueca. Eso precisamente es una de las claves de estas teorías revolucionarias en materia de geología y de cosmología, que nos inducen a pensar que no es tan chaladura lo que estamos hablando. No solamente la Tierra estaría hueca, sino que por una necesidad cosmológica, todos los planetas tendrían que estar huecos, que ser inmensas burbujas que flotan por el espacio. De hecho, parece ser, efectivamente, el dato de la Luna es completamente cierto. De hecho, se han dejado sismógrafos allí y cada vez que cae un meteorito, lo cual sucede con cierta frecuencia, eso resuena como una campana por todos sitios. Curiosamente, en nuestro planeta pasa algo parecido. Y ese algo parecido es que las ondas sísmicas se propagan solo hasta cierta profundidad. Y a partir de cierta profundidad no se propagan. Eso solo tiene dos explicaciones. Una, que es que determinadas ondas sísmicas no se propagasen a través de los fluidos como podría ser el magma. Y otra, mucho más sencilla, que es que directamente no hubiese nada a través de lo que se pudieran propagar y que realmente a partir de cierta profundidad no se propagan las ondas sísmicas porque no hay ningún medio a través del cual se puedan propagar. Es decir, que eso que estudiábamos en la escuela del NIFE, el níquel y el hierro, que era lo he estudiado, ¿no? Tú también lo has estudiado, ¿no? Sí, sí. ¿No es así? Eso podrías... Mira, los modelos científicos están para cambiarlos. O sea, está para que luego, dentro de 50 años, llegue otro señor y diga que todos los señores anteriores se habían equivocado. Y así es como evoluciona la ciencia, mal que les pese a muchos que les gustaría que se quedase siempre en el mismo sitio. Ajá. Eso estaría muy bien siempre y cuando no tuviésemos en cuenta una cosa, que es que la fuerza de la gravedad actúa en todas las direcciones. Es decir, no hay en el centro de la Tierra una máquina que genera gravedad y que nos atrae a todos. No hay un imán ahí puesto por un señor. Eso quiere decir que si este micrófono es atraído por la Tierra, también él atrae a la Tierra, lógicamente en una infinitesimal parte de fuerza. Si esto lo aplicamos a un momento en el que la Tierra era un fluido, era un conjunto de polvo cósmico, de materiales en fusión, etcétera, etcétera, era prácticamente, para entendernos, un líquido. Nos daríamos cuenta de que lo que se formaría sería una burbuja, porque efectivamente hay materia que atrae de fuera hacia adentro, pero también la materia de dentro es atraída por la materia de fuera, con lo cual se genera una especie, mentalmente vamos a hacernos la imagen de un donus. Se genera un donus tridimensional en este caso, en el cual obviamente queda una superficie, o sea, queda un vacío en el interior. Curiosamente hay una observación que nos ayuda a corroborar esto, y es que eso debería de generar una presión interna que haría que el planeta no estuviese estacionario, sino que se estuviese expandiendo, igual que sucede con una pompa de jabón, que se va haciendo cada vez más grande, y curiosamente esto sucede en la Tierra. Antes hablabas de lo que nos enseñaban en el colegio del magma y todas estas cosas. Pues vamos a acordarnos de otra cosa que nos enseñaban, que era lo de Pangea y la deriva de los continentes. Sí. Lo de que todo antes era un solo continente y que se fueron separando poco a poco. Uno siempre le llama la atención que, caramba, qué casualidad que toda la Tierra emergida estaba en el mismo continente. O sea, como casualidad es llamativa. Y eso es lo que le pasó precisamente a estos padre e hijo Taylor de los que hablaba antes, hasta que hicieron una simulación por ordenador al revés. Es decir, en vez de hacer la simulación de cómo se expandían de cómo derivaban los continentes, le dieron marcha atrás. Y al darle marcha atrás se dieron cuenta de que el puzzle solo encajaba bien de una manera: si a la vez que le das marcha atrás vas haciendo la pelota cada vez más pequeña. Es decir, lo que descubrieron es que la Tierra no siempre ha tenido este mismo tamaño, sino que era una esfera muchísimo más pequeña, que una fuerza desde su interior la ha ido haciendo cada vez más grande, agrietando y convirtiendo los continentes en lo que ahora son. Qué curioso.
Antes de eso, hablábamos del almirante Bert en esta introducción, y tú habías nombrado a otro almirante alemán Sí, que había descubierto el paraíso terrenal para Hitler y para sus huestes. Cuéntanos esa historia. ¿Qué descubrieron y dónde lo descubrieron? De hecho, las vidas de estos dos almirantes están muy unidas, porque efectivamente en la tierra de la reina Maud, en la Antártida, algo descubren los alemanes, algo que les lleva a levantar un proyecto que se consume algo así como 3 veces más fondos de lo que consumió el proyecto americano para fabricar la bomba atómica. Es ¿Sí? decir, algo que para ellos tenía una importancia fundamental. Dado el bloqueo naval al que estaban sometidos, se llevaron en submarinos una cantidad ingente de hombres, armamento y sobre todo materiales que en aquel momento eran muy escasos, materiales como el tungsteno para construir blindajes, que se cotizaban casi más que el oro en aquella época y que hacían muchísima más falta en cualquier frente de la guerra y no en aquel rincón perdido de la Antártida. Nadie sabe exactamente qué sucedió. Lo que sí se sabe es que un mes y pico después de terminada la guerra, aparece en Mar del Plata el submarino alemán U-530, que se había perdido misteriosamente, todo el mundo lo daba por hundido, y aparece con una tripulación formada por jovencitos, apenas muchachos, con un capitán que no llegaba a los 25 años de edad, y con una serie de características muy extrañas. Habían zarpado 4 meses antes de un puerto que no quisieron dar a conocer de Alemania. Habían destruido el libro de bitácora y los instrumentos de navegación. Y sobre todo, posiblemente no eran ni los oficiales ni la tripulación original. Eran, digámoslo así, unos señuelos puestos ahí para devolver el submarino a algún sitio. Con lo cual quiere decir que los auténticos tripulantes se quedaron en algún lugar. En algún sitio, efectivamente. Esa tripulación fue llevada a Estados Unidos e interrogada. ¿Eran alemanes, nazis? Eran alemanes y eran miembros de las SS, neófitos, escogidos especialmente entre los más prometedores de las juventudes hitlerianas. Y bueno, esos interrogatorios algo debieron de dar, cuando precisamente aquí vuelve a entrar en nuestra historia el almirante Bert. En 1947, ya 2 años después de la guerra, al mando de una flota compuesta por el portaaviones Mar de Filipinas, toda su flota de escolta, que incluía destructores, barcos de reaprovisionamiento, cargueros y sobre todo 4.700 marines, pues de repente esta gente se va pues a hacer maniobras, curiosamente, a la tierra de la reina Maud. Y allí sucede algo porque el mar del Filipinas vuelve con unos cuantos aviones de menos, los 4.700 marines que fueron pues no vuelven ni mucho menos todos, y eso queda clasificado como secreto de Estado casi ad eternum. De hecho, curiosamente, es una de las pocas cosas de la Segunda Guerra Mundial que queda todavía intocada por el Acta de Libertad de Información norteamericana, es decir, las cosas pasado un cierto periodo de tiempo, por ley, pierden su condición de materia reservada, a no ser que un comité especial considere que eso todavía sigue siendo considerado como secreto de Estado. Pues bien, esto que sucedió en 1947 a esa flota comandada por el almirante Bert y que se fue a hacer no se sabe muy bien qué a la Antártida, todavía en pleno siglo XXI sigue siendo un secreto de Estado. Ya. ¿Y tú qué crees que ocurrió? ¿Qué encontró el almirante Bert allí en la Antártida? ¿Qué encontraron? Pues posiblemente encontraron algo más que lo que se esperaban, porque lo que se esperaban era un núcleo de nazis renegados que estaban allí estableciendo una base secreta. Para eso era para lo que iban preparados. De hecho, por mucho que hubiesen llevado los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, no tenían capacidad de enfrentarse a una flota de las características que llevaba el almirante Bert. Estamos hablando de un portaaviones con un montón de veteranos de guerra, etc. Los americanos fueron detrás de los nazis persiguiéndoles para ver... Sí, posiblemente el interrogatorio de la tripulación del U-530 pues terminaron lógicamente hablando, bien sea por métodos de coacción convencionales, bien sea por drogas, y terminan hablando de esa presunta base secreta en la Antártida. Pero posiblemente el hecho de que volviesen tan escaldados de esa expedición viene posiblemente de algo más que se encontraron. De hecho, curiosamente en los años 50 se establece